Una de las convicciones sociales más arraigadas es la que plantea la existencia biológica de dos sexos, masculino y femenino, situación esta que ha llevado a que las personas que nacen con ambigüedades sexuales hayan sido históricamente vistas de dos formas, o han sido tratadas como deidades, tal y como en algunas culturas asiáticas, o señaladas y vistos como seres marginales. La realidad es una, la ambigüedad sexual existe y no es ni lo uno ni lo otro. A las 18 semanas pues estaba como en el control con el ginecólogo, las ecografías pues que le hacen a uno normal y el ginecólogo no podía diagnosticar debido a ese crecimiento el sexo de la niña pues en este caso. Entonces él decía que si era una niña podía tener el clítoris muy grande o si era niño iba a tener el pene muy chiquito. Frente a esta realidad, la Facultad de Genética Médica de la Universidad de Antioquia comparte la siguiente estadística. En el 2014, 9 hermafroditismos y 47 trastornos del desarrollo sexual llegaron para ser analizados en sus laboratorios. En su investigación, Infrarrojo determinó, basado en el diálogo con algunos especialistas, que es difícil un consenso médico que explique el siguiente planteamiento. Se está hablando de lo mismo cuando se hace referencia a personas que tienen ambigüedad sexual o se nombran, por ejemplo, a hermafroditas, que es un término muy antiguo, o a intersexuales, que es un asunto más referente al activismo, o a personas con trastornos o desórdenes del desarrollo sexual, siendo este último un término netamente de dominio médico. Este pareciera un tema aún en estado de concertación. Para la endocrinóloga Ketsi Enid Jiménez, el término ha evolucionado. Para ella hoy se habla de trastorno de la diferenciación sexual. Desde la concepción hasta la sexta semana de gestación, el individuo no tiene gónadas femeninas u ovarios, ni gónadas masculinas o testículos. Hay una gónada unipotencial que, dependiendo de los genes y de las hormonas que se expresen, va a tomar un camino, ya sea hacia ovario o hacia testículos. Pero se pueden presentar alteraciones en estos genes o en algunas sustancias llamadas hormonas en el feto que pueden hacer que esta diferenciación no se dé adecuadamente. O sea, que se presente un trastorno de esa diferenciación. Uno de estos trastornos es el que padece Clara, la hija de Tatiana, ambos nombres cambiados para proteger los derechos de la pequeña, y es el de la hiperplasia suprarrenal congénita. Para Tatiana todo era nuevo durante su embarazo. El futuro nacimiento de Clara se convirtió en una disyuntiva, al pensar si al momento del nacimiento de su bebé este sería un niño o una niña. Esto hasta un momento de su embarazo. Vamos a hacer una amniocentesis, que es el procedimiento que se hace para confirmar por cariotipo, por cromosomas, el sexo de la niña. Entonces me hicieron el procedimiento y salió que era niña. Entonces en ese momento el médico ya entró a control con el endocrino para frenar con medicamentos el crecimiento del clítoris de la niña. Desde el embarazo. Desde el embarazo. Y ya la niña nace teniendo pues en cuenta ya la condición confirmada de su virilización pues del clítoris, y empieza inmediatamente, va al endocrino, la estabiliza porque ellos pueden tener una pérdida renal. Si es un bebé que nace con la ambigüedad sexual, o sea, unos genitales que parecen masculinos, ese bebé se va para la casa con una asignación masculina y puede regresar entre la segunda y la tercera semana de vida, o sea, ya después de que nació, 2 o 3 semanas después, con un cuadro de deshidratación severa, casi muerto. Entonces, ¿pero por qué? Porque en ese caso se bajan unas hormonas que se llaman mineralocorticoides, que tienen que ver con el equilibrio del sodio y del potasio en el cuerpo. Hay una pérdida evidente de sodio que arrastra mucha agua. Entonces el paciente se deshidrata. Y esa deshidratación y esa hiponatremia, que se llama ese término, hay que corregirla porque si no el paciente se puede morir. Según la doctora Jiménez, la hiperplasia suprarrenal congénita es la causa de ambigüedad sexual más frecuente en un servicio de consulta médica. Hay una enzima que se llama 17-alfa-hidroxilasa. Esa enzima puede estar disminuida en un porcentaje. Entre más disminuida esté,
más grave es el cuadro clínico. Entonces, si la disminución es un 10%, esa enfermedad no se va a diagnosticar en los primeros meses de vida, puede diagnosticarse en cualquier otra época de la vida, incluso en la adolescencia o ya en la mujer adulta. Pero si el déficit o la disminución de la hormona es del 100%, de un 90%, se puede determinar desde el mismo momento del nacimiento. Ambigüedad sexual, realidades y oportunidades. Una noticia inesperada, comentarios basados en el desconocimiento, angustia e incertidumbre llevan a Tatiana a cuestionarse. Estás en la felicidad de qué está pasando y entras a una cruel realidad de cómo lo voy a afrontar. Y es que las familias hacen duelos. Y es un duelo en solitario, porque es una familia que busca otra familia que haya vivido lo mismo, es muy duro. Y es decir, ¿cómo hacer para entender que no sabemos cuando nos llaman fue niño o fue niña? ¿Qué hacemos con la ropa que le compramos y ya no sabemos ni qué color utilizar? Utilizamos preferiblemente, por decir algo, el amarillo o el blanco. ¿Qué hacer para entender? ¿Le ponemos areticas o no le ponemos areticas? Claro, porque ahí estamos viendo el peso profundo que significa tener un sexo, tener un género. Con pruebas cromosómicas realizadas durante la gestación y posterior al parto, se confirma por carga cromosómica que el bebé de Tatiana es una niña, que además está vinculada a un tratamiento médico requerido inmediato. Con el único afán de ayudar a salir adelante a su pequeña, desde muy temprana edad, Clara ha pasado por el quirófano. Una clitoroplastia, que es la reducción del clítoris, debido pues que obviamente ya lo nació pues con el grandecito, y la vaginoplastia porque la tenía cerrada. La clitoroplastia se hizo a los 9 meses de nacida, todo para que ella apenas empezara pues a descubrir su cuerpo, no fuera normal para ella. Y ya la vaginoplastia a los 3 años, y no fue exitosa porque eso incurre en unos procesos posteriores de dilatación, lo que hacen, se le complica pues a uno la vida, tanto por el dolor que tiene la niña, como uno como padre tener que hacer este procedimiento. Hay que entender que gran parte de la dimensión de la intervención tiene que ser con la familia, incluso no solo con el núcleo familiar primario, sino con la familia extendida, incluso algunas veces tenemos que ir a hacer un trabajo en sociedad, o incluso en niños ya escolarizados, niños o niñas escolarizados, ir a hacer una intervención sobre esa comunidad educativa. ¿Qué hacer? Es tan sencillo como empezar a informar. Tal vez lo primero que haya que superar es la negación. Y nuestras sociedades latinoamericanas, infortunadamente, andan todavía en unas etapas en donde muchas veces se niega todo y no se dice. Ya regresamos. La tradición cultural ha llevado a que las personas nacidas con estados de ambigüedad genital se les haya tratado como a personas que sufren de trastornos físicos y por tanto se pensaba que requerían de una cirugía médica de readaptación o reasignación de sexo que definiera alguno de los dos, al masculino o al femenino. Esto era determinado por los médicos, en compañía de padres que aceptaban una recomendación tomada con antiguas bases científicas. El médico psiquiatra y sexólogo clínico Gabriel Jaime Montoya reflexionó sobre el presente médico de este tema. Lo que hacemos es utilizar precisamente las mismas estrategias que tenemos desde la integración de saberes para entender que hay una realidad biológica, que tiene una dimensión psicológica, pero que también está en otra social o sociológica como tal. Y a partir de eso también desarrollamos las estrategias. Quiero aquí hacer énfasis, no es solamente hacer una cirugía, no es solamente hacer una intervención con hormonas, no es solamente hacer una psicoterapia. Hay que hacer una intersección de esfuerzos para que busquemos el mayor nivel, y escúchese bien esta parte, de bienestar para esta persona. Y escuchando y atendiendo sus derechos sexuales y atendiendo también sus derechos humanos. Nació biológicamente de sexo femenino, pero se asume en un rol de hombre. Se hace nombrar Maximiliano y desde su profesión como abogado ayuda a entender la legalidad del tema de la ambigüedad sexual. Existe una gran variedad de la naturaleza.
de los cuerpos, cómo el cuerpo, la naturaleza a través del cuerpo se manifiesta. Y en este caso las personas intersex son un ejemplo de eso. Por eso es que la Corte los protege y protege sus derechos. Y en virtud de la protección de esos derechos y de esa diversidad corporal, estas personas son personas comunes y corrientes, no merecen ningún tipo de discriminación y por ende sus derechos son iguales como todos. Y de allí que para hacerle una intervención quirúrgica, cuando no pueden dar su consentimiento informado como una persona mayor, es decir, cuando hacemos estas intervenciones quirúrgicas, siendo menores de edad y específicamente menores de 5 años, la Corte es muy restrictiva y solo dice cuando es urgente y necesario y peligra la salud de ese menor. De otra manera no es posible hacerle cirugías o hacerle ningún tipo de intervención porque hay que protegerle la identidad. Porque hay que proteger la identidad sexual, que es distinto al sexo biológico. Con este último se nace. Sin embargo, la identidad es la que la persona asume, es su comportamiento, si es femenino o masculino, es un concepto psicológico y sociológico. En Colombia, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional no se refieren a la intersexualidad de manera específica, sino que retoman ciertos casos entutelados por padres y dictan sentencias y acciones sobre temas puntuales. Otras aplican como precedente para casos futuros, como la sentencia SU 337 del 12 de mayo de 1999, que pregunta si los titulares de los pequeños pueden o no autorizar una intervención médica y quirúrgica destinada a readecuar los genitales de un infante. La Corte analizó y tuteló el derecho a la identidad sexual, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad del menor, y ordenó apoyo interdisciplinario a él y a su familia. Además, niega la posibilidad a los padres de tomar decisiones frente a su hijo en este sentido, a no ser que su vida esté comprometida. La T450A de 2013 establece que los médicos están obligados, en primer lugar, a no solo a no violentar quirúrgicamente a los menores en aras de proteger su derecho a la libre determinación de su personalidad y en aras del consentimiento informado, también tienen que determinar la posibilidad de que hay, en el caso de los intersex por ambigüedad genital, lo que pasa es que aquí voy a hacer un paréntesis porque es que hay una gran gama de personas intersex y uno de ellos son los mal llamados hermafroditas. Eso realmente no existe. Son personas intersex en su modalidad de ambigüedad genital. Es decir, sus genitales no determinan si es un macho o es una hembra. Y en estos casos específicos se debe determinar que su sexo es neutro. Los médicos tienen que hacerlo. Por ende, como el médico tiene la obligación, incluso hay un decreto del Ministerio de Salud al respecto, en cumplimiento precisamente de esta sentencia que acabo de citar, tienen que pasar el tema al registro civil y ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil a que determinara una casilla extra en el tema del sexo neutro. Casilla que aplica hasta que la persona tenga la mayoría de edad. Allí puede tomar la decisión de en qué sexo será o no definido, si el masculino o el femenino. En 2013, Alemania se convirtió en el primer país en ofrecer una opción de indefinido para los padres que inscriban a sus hijos. La India en 2014 reconoció oficialmente la existencia de un tercer sexo. Al mismo tiempo, en Australia se creó la opción de documento para registrar el sexo de las personas con una opción de elegir que dice no especificado. También lo hizo Francia en 2015. Desde entonces se reconoce allí el género neutro. En Colombia la ambigüedad sexual aún es tema tabú y está en el closet. Ya regresamos. Esas firmas son muy importantes porque son las firmas de familia que respetan los derechos como ciudadanos de país para que se respete lo que se... El pasado mes de agosto, diversos grupos LGBTI acompañaron la marcha realizada en el país de contradictores al documento dirigido a docentes titulado Cartilla Ambientes Escolares Libres de Discriminación, liderado por el Ministerio Nacional de Educación. En Medellín convergieron defensores y contradictores. Discusiones públicas de este tipo ayudan a visibilizar, aunque tímidamente, asuntos como el de la intersexualidad implícitos allí.
encontramos en la marcha al representante de la Alianza Social LGBTI en Antioquia. Bueno, LGBTI entendiendo toda la parte reglamentaria de la política pública de Medellín. O sea, hablamos de I porque en la reglamentación quedó que la sigla iba a ser las lesbianas, las gays, los bisexuales, los transgéneros y los intersexuales. Alrededor del mundo el colectivo intersexual se ha venido un poco acercando a la población LGBT en medida en que podemos tener algunas luchas conjuntas, pero particularmente nuestros objetivos y nuestras formas de vida son diferentes. Porque la intersexualidad tiene que ver más con los asuntos de salud. O sea, ahí sí tenemos que tener unos asuntos claros de salud, que ya sabemos que desde allá hace algún tiempo la población, sobre todo lo gay, lo homosexual, salió ya del sistema de salud y ya hace parte de las identidades y de las condiciones de vida de los seres humanos. Vista desde el aspecto del activismo, la ambigüedad sexual es conocida como intersexualidad. Por eso se conoce la sigla como la LGBTI, aunque dentro del mismo colectivo hay quienes afirman que por ser una condición médica, la I no debería ser asumida dentro de la sigla, convirtiéndose ese un asunto de conceptos dentro del colectivo. Si bien en Medellín no hay un trabajo académicamente hablando o políticamente hablando frente al tema de lo intersexual, cuando se construyó la política y se reglamentó la política pública de Medellín, se insertó el tema intersexual. Eso quiere decir que por reglamento y por cumplimiento de la misión de la política pública se tiene que atender a la población. Entonces uno podría decir acá, por ejemplo, con las chicas que atienden en la recepción, ¿cuántas personas intersex hemos atendido en los 4 años que lleva el centro abierto? Y 0. En Medellín existe una política pública para reivindicar los derechos de la población LGBTI. Ella cuenta con diferentes herramientas para la caracterización de esta población y ayuda a encaminar las rutas trazadas para la legitimación de los derechos de estas personas. Hoy aquí en el Centro de la Diversidad llega una persona intersex con diferentes problemáticas de salud, sociales, políticas o económicas. Además, por entender la política pública de la ciudad, debemos darle atención y hacerle una ruta de atención para que se satisfagan sus derechos. La Alianza LGBTI de Antioquia y el Consejo Consultivo LGBTI de Medellín actúan como espacio de consultoría y pueden ser visitados en redes sociales por quienes busquen la posibilidad de integrarse a espacios y procesos públicos de ayuda en estos casos. Yo particularmente invito a los chicos y chicas intersexuales para que asistan a este espacio, para que nos busquen en nuestras redes sociales, Alianza Social LGBTI de Antioquia, y conversemos, construyamos un poco también una relación afectuosa que si bien no necesariamente tiene que ser visible, pero sí que construyamos una relación para entender también cuáles son sus dificultades en el día de hoy, cómo se relacionan con la sociedad. Y este espacio está particularmente para eso, para que construyamos juntos una ciudad y un departamento posible para la diversidad. El magíster en Historia e investigador de temas de género Pablo Bedoya afirma que hoy deben quedarse atrás tantos mitos como los generados desde el siglo XVIII. Uno de ellos, por ejemplo, muy particular, explicaba que esta condición se debía a que el cuerpo era sometido a más calor, entonces se convertía en hombre, y que el que no quedaba como mujer. El que quedaba como a medio camino era quien padecía esta situación, hoy ya entendida, estudiada y tratada. Con tantos otros mitos aún por derrumbarse y verdades por enfrentar y entender, lo cierto es que estas historias han dejado un lastre que ha conducido a que en el presente las familias que padecen esta situación o las mismas personas decidan aislarse, cuando por su bienestar debería ser justo lo contrario. Hasta que no hayan personas dolientes en primera persona, yo creo que va a ser muy difícil dar como los debates fuertes, porque uno puede hablar desde lo que ha estudiado, desde lo que sabe, pero necesitamos personas que en primera persona puedan hablar de su experiencia y hacer los reclamos a esta sociedad que tiene que hacerle. ¿Cuál es el futuro? No sé, yo creo que en este momento en Colombia estamos pasando por un momento muy difícil donde estamos volviendo como a defender la idea tradicional de sociedad binaria, como lo que está pasando, y eso no solamente va a afectar a los sectores LGBT, o sea, defender esa idea a ultranza va a afectar a las familias que no son nucleares, va a afectar a las personas intersexuales, va a afectar a todo aquello que no corresponde a esa idea como hegemónica de que existe un hombre y una mujer y fin.
Hasta el momento han sido invisibles y tal vez lo que tenemos que hacer es decir, sean visibles sin vergüenza, no hay problema en ser como son, pidan ayuda también y también busquen asesoría para que todo les salga mejor. Y es así justamente como lo dice el médico, psiquiatra y psicólogo Gabriel Montoya, hay que pedir ayuda. Infrarrojo quiso hablar de este tema y lo puso sobre la palestra pública para que quienes estén padeciendo esta situación hoy en día sepan que hay unas rutas de apoyo a las que pueden acudir para hacer valer sus derechos. Sobre la hiperplasia suprarrenal congénita, la más común de las ambigüedades sexuales, se dice que 1 de cada 20.000 personas padece esta enfermedad. Y un dato adicional, la Organización Mundial de la Salud estima que el 1% de la población mundial padece por lo menos uno de los 50 síndromes asociados a esta enfermedad. Feliz noche.